Para finalizar la unidad vamos a ver lo que es en dos presentaciones, para no mezclar los temas, lo que es hormigonado en tiempo frío y en tiempo caluroso que se considera en condiciones adversas. También hay condiciones adversas de lluvia, pero ya hemos hablado que más que ver el pronóstico, tener plástico para taparlo, poco se puede hacer. Respecto a lo que son las temperaturas de aceptación del hormigón, hay una tendencia a incrementar, que es lo que hemos hecho en la nueva norma IRAM de hormigón elaborado, que el CIRSOC 201 del año 2005, al igual que el del 82, regula temperaturas de 13 a 16 grados mínimas, ya lo vamos a ver enseguida, eh, para hormigones convencionales y de 30 grados como temperatura máxima. Teniendo en cuenta la realidad del país y que en ciertas provincias sería casi imposible trabajar en algunas épocas, 4 o 5 meses perdidos para, no sé, para Bariloche, para Río Grande, o 4 o 5 meses perdidos para Formosa, para Santiago del Estero, de baja productividad, o a veces que se piden vedas de hormigón, es decir, veda de impedir lo que va a hormigonar. Con la nueva IRAM de hormigón elaborado, basándonos en otros antecedentes, ampliamos lo que son los límites de 3 a 32 grados de orden general y 3 grados más para cada lado si se toman medidas de protección. ¿Por qué? Porque hemos visto que, independientemente de las especificaciones prescriptivas, si tiene estas temperaturas y se dan buenas medidas de protección, no hay problemas en las estructuras. Se puede ver poco ampliar 5 grados para cada lado, pero es muchísimo ya que da una mayor confiabilidad de lo que es el hormigón elaborado y decirle, mira, si vos tenés baja temperatura y lo proteges bien, no pasa nada. Hasta 10 grados. Si vos tenés alta temperatura, hasta 35, normas americanas ya les expresé, habrán hasta 38, esto ya algo hemos hablado, bastante hemos hablado realmente. Y bueno, nos quedamos en 35, con lo cual estas temperaturas de tiempo frío y tiempo caluroso ampliados por IRAM son válidas para la industria del hormigón elaborado. Sin embargo, el CIRSOC 201 establece otro tipo de temperaturas mucho más restrictivas que pueden encarecer un proyecto, pueden imposibilitar a veces su ejecución. Parece que exagero, pero es así. Respecto a lo que es el tiempo frío, se establece una tabla en función de la dimensión lineal que se permite en temperaturas de 13 a 16 grados para un pavimento, un tabique menor de 30 centímetros, para estructura entre 30 y 90 centímetros 13 grados, y mientras más masivo es, menos temperatura se permite. Esto es claro porque son hormigones masivos. Y si la temperatura es bajo cero, ¿sí? La temperatura ambiente durante el colado es bajo cero, bueno, hay que incrementar 2 a 3 grados la temperatura, esto también para darle mayor temperatura inicial al hormigón. También hay que tener en cuenta que estas temperaturas no pueden ser superadas de más de 10 grados, porque no puedo tirar a 30 grados un hormigón con temperatura ambiente de 0 grados, porque va a tener un choque térmico y fisuras por contracción térmica inicial. Con lo cual es aconsejable ajustarse generalmente a los mínimos. Esto en hormigones masivos suele ser muy importante, y para hormigones convencionales, como les digo, hemos ampliado con la IRAM lo que es el rango de temperaturas. Y respecto a lo que es tiempo caluroso, el reglamento establece 30 grados, pero todas las recomendaciones a nivel mundial establecen 32 o más, o ningún valor. Hay recomendaciones que no figuran ningún valor de temperatura máxima, con lo cual se ha adoptado un valor de 35, ya que hay antecedentes con 38 que no hemos tenido problemas en la estructura. Estamos hablando de casos reales en muchas provincias, porque al tener un país tan grande, limitar mucho las temperaturas puede, como le digo, traer problemas de productividad, conflictividad, eventualmente parar las obras durante meses en ciudades completas. ¿Cómo se puede estimar la temperatura del hormigón fresco? Mediante ensayos. Mido la temperatura de la piedra, mido la temperatura del cemento, de la arena, del agua. Hago un pastón, protejo la hormigonera para que no tome calor y mido la temperatura del hormigón fresco. Bueno, sin embargo, como modelaciones existen estimaciones en base al calor específico de los agregados y su relación con la del agua, para estimar temperaturas en función de la temperatura y el peso de cada uno de los materiales. El uso de estas ecuaciones es más difícil de lo que parece, o suele prestarse a confusión,
porque hay que considerar el peso del agregado, el peso del agua libre del agregado, grueso, fino, la temperatura del cemento, y dan una temperatura que más o menos 5 grados le van a pegar, pero no es tan preciso esto. Y también si se incorpora hielo, está la ecuación abajo. Con lo cual uno puede ver con estas ecuaciones, ver, bueno, ¿qué pasa si yo bajo la temperatura del agregado 4 grados? Bueno, bajo el hormigón la de 2 grados. Para esto sí sirve. A ver, más o menos incorporo 60 kilos de hielo por metro cúbico. A ver cuánto bajo la temperatura. Bueno, comparativamente para algo preliminar sirve, pero lo mejor es realizar ensayos sobre hormigón. Claramente, el determinar la temperatura inicial de los materiales constituyentes y luego lo que es la temperatura del hormigón, y de esta manera uno puede tener algo mucho más preciso para planificar, por ejemplo, cuánto hielo tengo que comprar para una platea masiva, o cuán necesario puede ser techar los áridos o tomar alguna medida de precaución de calentar el agua en hormigonado en tiempo frío. Ya entrando en lo que es tiempo frío, el tiempo frío sí puede dañar el hormigón. Temperaturas de menos de 5 grados, menos de 4 grados realmente estabilizan lo que es las reacciones de hidratación del cemento, y esto hace que se mantenga un estado de stand-by, que si bien alguna helada muy fuerte de 3-4 grados bajo cero y muy rápida puede dañar tempranamente lo que es el hormigón. Quiere decir que es muy importante proteger para que en la inmediación del hormigón no baje durante los primeros días, las primeras horas, menos de 5 grados, para evitar que estas primeras heladas provoquen un daño en un hormigón que puede ser que es sumamente débil, porque no solo tiene baja resistencia a edades tempranas, sino que con tiempo frío el hormigón evoluciona a resistencia es mucho menos que con tiempo normal. Acá tiene un ejemplo, saca bibliografía de congelación de pasta, de cómo si se congela la pasta ya hay un daño irreversible. Puede haber reducciones de resistencias muy importantes, principalmente de edades tempranas. Podemos tener la mitad, la tercera, la cuarta parte si no protegemos bien el hormigón, con lo cual un desapuntalamiento temprano. El habilitar antes un pavimento en tiempo frío hay que tener mucho más cuidado que con tiempo normal, por la cinética de las reacciones de hidratación del cemento que ya hemos dicho muchas veces y está en la unidad 4, que dependen de la humedad y de la temperatura. Ya vimos cómo curar por pérdida de humedad, ahora vemos cómo proteger el hormigón de bajas temperaturas. En general se acepta que se tienen resistencia de 5 a 10 megapascales, ya el hormigón tiene una resistencia suficiente para evitar el daño por alguna helada temprana. Alguien puede decir, pero ¿y el H30 para qué? Bueno, para muchos ciclos de congelaciones de hielo, acá estamos hablando de algo puntual. Por eso el reglamento especifica un valor de 7 megapascales para exponer el hormigón a las primeras condiciones de tiempo riguroso, en este caso de bajas temperaturas. ¿Qué problemas trae? Y acá sí disminuye la resistencia de vida útil, resistencia al desgaste en piso y pavimentos, muy posiblemente haya que demoler y restituir los elementos porque no son reparables en líneas generales. Es difícil atribuir responsabilidad en caso de conflictos, por eso es importante cómo controlar el proveedor y cómo controlar las técnicas constructivas. Y por supuesto esto retrasa las obras, y bueno, acá tienen canales afectados por heladas a edades tempranas que no se han demolido, pero bueno, la verdad que la funcionalidad no es la que corresponde. El CIRSOC 101 me dice que hay que proteger el hormigón cuando estamos en tiempo frío y desciende a menos de 5 grados después de la colocación, y me da temperaturas de 13 grados a mantener para los elementos de 30 centímetros y 10 grados de periodo de protección de temperaturas para elementos de entre 30 y 90 centímetros. Y el reglamento me dice, bueno, si usted no me hace ningún ensayo, protéjame el hormigón 6 días. Ya vamos a ver, con calefactores, con mantas térmicas para hormigón con aire incorporado, o 12 días si no utiliza aire. Imagínense tener medidas de protección durante 12 días, pero el reglamento es conservador. Si ustedes recuerdan, en otra parte el reglamento decía, bueno, descargue el hormigón antes de 90 minutos, salvo que determine el tiempo inicial de fragua. Entonces es tan conservador que dice, bueno, nunca va a fraguar antes de los 90 minutos, pero usted puede descargarlo más si demuestra que el fragua después. Lo mismo acá. Me dice, bueno, yo le doy un valor muy conservador, 12 días, pero si usted moldea probetas, las deja al lado de la estructura y rompe y dan 7 megapascales, ya puede levantar sus medidas de protección porque está estudiado, ¿sí? Estos son 1000 PSI realmente, o sea, es una unidad inglesa, es la realidad, que no hay daños tempranos con estas resistencias. Y es obligatorio realizar
Estos ensayos no se pueden sacar de libro o de Abacus. Acá tiene especificaciones de cuando hay probabilidad que baje la temperatura, cuando se define como tiempo frío, ya lo habíamos definido, recuerden tiempo frío es cuando tengo 3 días consecutivos de bajas temperaturas de temperaturas medias de menos de 5 grados. Se me fue la diapositiva, pero ya lo hemos definido en otra parte también, con lo cual cuando tenemos que tomar medidas de protección. Respecto a los tiempos de medidas de protección mínimo con aire incorporado, es lo que se habla acá. Alta resistencia inicial 3 días, cemento adicionado 6 días. O cuando uno demuestre que tiene más de 7 megapascales, ya puede levantar con probetas moldeadas y dejada al lado de la estructura. Es decir, si yo protejo la estructura, la protejo. Si no la protejo, la dejo a la intemperie. Básicamente ese es el principio de las probetas de obra, que ya hemos visto en la unidad 7, y esta es una de estas aplicaciones. Se puede, el reglamento me dice, como vamos a ver en fotografía, se puede cubrir o con aislantes térmicos o se puede también dar elementos que generen calor y que den lo que es un microclima, y esto lo vamos a diferenciar enseguida. Esto es lo que establece el reglamento básicamente para protección y curado en tiempo frío. Acá tiene un ejemplo de cuando llegamos a los 7 megapascales. Fíjense, hormigones H20, H35. Pero usted me dirá, pero usted ahí dice 23 grados. Es verdad, estamos haciendo como trampa. A 10 grados la evolución será así, del H20 al H35, con lo cual un H20 uno tiene que protegerlo 3 o 4 días, un H25 2 a 3 días, un H30 1 o 2 días y un H35 quizás una sola noche o no. Es decir, mientras mayor es la categoría resistente, claramente voy a llegar a esos 7 megapascales antes. Además tengo más cemento, más calor de hidratación, es decir, voy a tener todos los puntos a favor para reducir lo que son los costos de medida de protección. Quiere decir que si yo tengo medida de protección con un microclima y con caloventores, bueno, yo hago la ecuación. ¿Qué me conviene más? ¿Estar 3 días con caloventores y usar H20 o usar H35 y tenerlo una sola noche? Casi siempre va a dar que es mejor utilizar categorías resistentes más elevadas, como hemos dicho, para muchas aplicaciones, pero no existe una tendencia a creer estos conceptos, pero créanme que son así. Respecto a lo que son relleno de densidad controlada, que son estos reemplazos de suelos mejorados, mezclas de cemento, de de fumígeno y arena muy fluidos, lo vamos a ver en la próxima unidad. Son muy buenos, son poco congelables, hay que protegerlos, pero en clima frío andan muy bien porque cuando yo coloco un pavimento sobre una subbase, si es de RDC, el RDC no se congela, en cambio el suelo sí. Entonces descongelarlo y todo eso es todo un tema ante tirar hormigón. El RDC es una muy buena alternativa. Y conceptualmente tenemos, o yo lo llamo de esta manera, así lo escribo en los artículos, que tenemos dos tipos de protección de hormigón, pasiva o activa. Pasiva es cuando yo aprovecho el calor de hidratación del hormigón y la temperatura inicial y evito que la pierda. Para eso el hormigón me tiene que llegar con X temperatura, más de 10-13 grados como habíamos visto. La protección activa no es dejar que el hormigón pierda esa temperatura y darle un microclima adecuado para que tome esa temperatura. Generalmente la protección pasiva es más económica y requiere menor cantidad de controles porque justamente es colocar un material aislante sobre el hormigón para evitar que pierda calor. Y el control inicial que hago es que el hormigón me llegue con cierta temperatura, porque si me llega con 2 grados y lo protejo y no va a levantar, pero si me llega con 13 y yo lo protejo con telgopor, al día siguiente va a estar en 13 o 14. Y eso me va a ir dando el tiempo necesario para que vaya evolucionando todo lo que son las reacciones de hidratación. La protección activa, bueno, generalmente es más costosa el crear este microclima y hay que brindar una u otra medida, no las dos. Porque si yo coloco un material aislante y coloco una fuente de calor, el calor no le va a llegar al hormigón, entonces una u otra. Respecto a la protección pasiva, anda muy bien lo que es el poliestireno expandido, es decir, el telgopor, mantas térmicas que son plásticos con pelotitas de telgopor al medio, paja que es porosa, ciertas membranas o cubiertas, membranas no, perdón, ciertos rollos de polímeros preconformados, de espuma, como se ve abajo a la izquierda. Si yo tapo con esto el hormigón, con un material aislante que sea poroso y que tenga ciertos centímetros de espesor, le estoy evitando que pierda esa temperatura.
desde el punto de vista entrópico de lo que es energía, es sumamente favorable. Acá tienen ejemplos de mantas térmicas en veladero, ¿sí? Ejemplos de obras que yo hormigono con cierta temperatura. Vamos a ver cómo le damos la temperatura al hormigón. También ya hemos hablado. Y luego, en vez de protegerlo con un plástico común, lo protejo con un plástico doble capa y con mucho aislante, es decir, con 3 o 4 centímetros de espesor. Entonces, ¿qué es lo que hace el hormigón? No pierde esa temperatura y las reacciones de hidratación que generan calor suman un poco más de temperatura. Entonces, esta protección durante 2 o 3 días generalmente es suficiente para hormigonar en temperaturas bajas. Lo hemos implementado en varias obras, solo usando el sentido común de que un material con aire es buen aislante. Este es el polietileno con burbujas, el antiestrés, porque el telgopor tiene un problema, que el telgopor se puede volar, se lo roban de las obras porque es un material útil. Este es un material sumamente inútil, realmente nadie va a ir a sacarlo de una obra, tiende a volarse menos, es más versátil, ocupa menos lugar, no se rompe como las planchas de telgopor, y esto en doble o triple pliegue lo hemos empleado en varias provincias y suele andar muy bien para evitar la pérdida de temperatura, y es mucho más económico que el telgopor, con lo cual es un buen material, se llama Pluribol, ¿sí? Si no, puedo crear recintos cerrados y calefaccionar, es decir, un recinto cerrado y tener caloventores es completamente válido, es muy válido para lo que es darle una temperatura al microclima y que no descienda en las inmediaciones del hormigón menos de esos 5 grados, que es lo que habíamos dicho durante los primeros días, hasta que adquiera cierta resistencia para no ser dañado por alguna congelación temprana. Acá tiene ejemplo que son recintos aislados en tiempo frío y caloventores. Acá tiene un ejemplo de carnet de riego con tacho con leña, lo cual ambientalmente es bastante cuestionable hacer esto. Puede traer accidentes también. Los cañones de calor, bueno, son a gas, son los mismos que se emplean en fiestas, por ejemplo, se alquilan para el hormigón, pero no hay que dirigirlos al hormigón, hay que dirigirlos un poco más para arriba porque si no puede hacer un desecamiento tan temprano, sumado a que el fragua es mucho más lento en tiempo frío, que lo puede llegar a dañar o provocar patologías como el empolvamiento. Acá tenemos ejemplo de quemadores, técnicas constructivas comunes, pero que con materiales aislantes se reemplazarían. Fíjense, una madera, para que no queme el hormigón, porque es aislante, y salamandras, y ahí se calienta, se coloca lo que uno tenga, aceite quemado, acerrín, qué sé yo, lo que sea, prende fuego, y ese humo, sumamente tóxico, ¿sí? Genera una buena temperatura, pero eh, yo no puedo hacer esto si estoy hormigonando una calle en pleno centro, porque los del tercer o segundo piso se me van a quejar. Ambientalmente, como les digo, es sumamente cuestionable. Por eso a veces está bueno preferir, aparte que es más barato, pero más desconocido, la protección pasiva. Otras medidas: utilizar materiales que tengan buen desempeño, es decir, si tengo cementos de fragua un poco más rápido, de alta resistencia inicial, no irnos mucho con nunca retardadores de fragua, no irme mucho con superfluidificantes porque dijimos que retrasan un poco el fragua, no trabajar con agregados congelados. Para lograr la temperatura inicial del hormigón, ya algo hemos hablado, pero bueno, hay que calentar principalmente el agua, porque si el agua está a 10 grados y la calienta a 70, tengo un delta T de cerca de 60 grados, sumamente benéfico. Eh, y para cemento y agregados a 4 grados, con 60 grados de agua ya te tira el hormigón a 16 grados, una muy buena temperatura mediante calderas. Acá tienen plantas en Río Grande, fíjense, plantas techadas, calderas, para ir calentando el agua, ir incorporando los camiones hormigoneros, y que no es que el agua hierve, está a 60-70 grados y cuando toma contacto con la piedra, ahí nomás ya baja la temperatura de todo. Bien, acá tienen otras fotografías de minería en alta montaña, camiones forrados con espuma de poliuretano, lo que son medidas específicas para proteger lo que es el hormigón durante el colado. Descongelar la base o la subbase o emplear RDC, verificar que todos los elementos estén disponibles antes del colado, es decir, la verificación de tareas previas con condiciones climáticas adversas es fundamental. Programar las tareas de llenado para las horas más favorables, es decir, no llenar a las 6 de la mañana, llenar más tipo 11 de la mañana, 1 de la tarde, tampoco a las 5 de la tarde porque me van a ir la noche, y si el hormigón no ha fraguado durante el día puede sufrir algún daño. Aislar el hormigón. Acá tienen ejemplos de aislamiento mediante carpas, que usamos una antena aeroespacial en Malargüe,
que colocamos una doble carpa específicamente fabricada para la obra, después no sé qué se habrá usado, pero se usó para esto inicialmente, para circular calor a no muy elevada temperatura para reducir gradientes térmicos en los tabiques de estos hormigones de alta resistencia, con lo cual en obras locales con voluntad se logra lo que es este tipo de protección. Se puede formar el microclima, extender los tiempos de desencofrado, ya lo hemos dicho, uno de cada dos, igual que lo que es curado, es decir, que cada día de bajas temperaturas vale medio, y es muy importante lo que venimos hablando de la clase 1, realizar reuniones previas al hormigonado para evitar imprevistos que en condiciones ambientales adversas de tiempo frío y tiempo caluroso suelen multiplicarse los problemas y los conflictos. Lo que es tiempo caluroso lo dejamos para la última presentación de esta unidad.